onda, raza? Sean bienvenidos a un capítulo más de Prueba y Error. El día de ahora estamos como tal solamente mi hermano Isaac. Hola, ¿cómo andan? Dios les bendiga. Y yo. Bueno, ya teníamos tiempo que no grabábamos, ¿verdad? Entonces, pero ahí vamos a ir retomando un poquito más las actividades. Entonces, como tal, los otros chavos ya no van a permanecer con nosotros porque nos hemos dividido como los Avengers. No se crean. Nada, el día de ahora no nos pueden acompañar, pero bueno, esperemos que en el próximo capítulo puedan estar con nosotros. Y el día de ahora les traemos un tema bien chido, el cual, fíjense que me apareció dentro de un reel y me resonó mucho, ¿no? Era una persona que hacía como una tipo crítica constructiva, la cual hablaba un poquito del porque si somos cristianos no tenemos conocimiento. Y es que en base sí, ¿no? Hay muchas personas que dicen tener fe, pero conocen a Dios por encima. Muy superficialmente, ¿verdad? Sí, muy superficial. Y creo que eso nos llevaba a cabo hacer la pregunta de, ¿qué es más importante? ¿La fe o el conocimiento? Para ti, ¿qué es más importante, Isaac? Pues yo creo que ambas son importantes porque pues podremos tener fe, pero si no hay conocimiento no vamos a poder permanecer en las pruebas. Porque yo creo que el conocimiento es lo que te ayuda a saber y entender que detrás de esa prueba o detrás de esa dificultad tenemos un Dios que todo lo puede, ¿verdad? Yo creo que las dos son fundamentales. Sí, yo creo que van de la mano. Pero yo si me hicieran una pregunta, o si te hicieran una pregunta de con cuál tienes que quedar, ¿con cuál te quedarías? No, yo creo que me quedaría con las dos porque Pero tiene que ser una, vato, una, no a puede ser ver, dos, es una. es que sin una sin otra no se puede complementar porque puedes tener conocimiento, pero si tienes conocimiento va a ser, por lo regular tendemos a ser personas arrogantes. En cambio, si tienes fe, pero no tienes conocimiento, pues no vas a poder permanecer en las dificultades. O sea, sí estaría Pero yo te diría que dice la Biblia. Qué te da la salvación? la fe La fe en Jesús, en Jesús. no el conocimiento. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando tú ves, bueno, en el Antiguo, pero en el Nuevo como tal, vemos a los fariseos que en fin de cuentas sí tenían con un conocimiento, pero no muy bien fundamentado. A ese conocimiento le hacía falta amor, incluso fe, porque incluso terminan viendo a Jesús, pero no creían en Jesús como tal. No creían en Jesús que era su rey y salvador. Ese mismo conocimiento que llegaban a tener esos fariseos, esas personas que eran en aquellos tiempos a las personas entre más conocimiento tenían era como que más importante, ¿no? Ujú. Dentro de lo que es la palabra. Entonces, eh, se llegaba a creer que eran más importantes únicamente por el conocimiento, pero resulta que Jesús viene y dentro de a ese conocimiento, sí tenían su conocimiento como tal, pero estaba mal enfocado. Sí, Entonces, eso lo llevó a llegar a imponer cosas que eran dentro de su pensar. Y hoy existe gente que tal vez sí tiene mucho conocimiento, pero le puede hacer falta esa pizca de fe, esa pizca de amor y terminan yéndose por otro tipo de rumbos, ¿no? Incluso hay personas que se atreven a cuestionar a Dios. Entonces creo que sí se complementa, pero aquí una de las definiciones que buscamos, ¿cuál es la diferencia del conocimiento y la fe? La definición de la fe o bueno, ¿cuál es la diferencia de la fe? La fe es una creencia profunda en Dios. Y eso también nos lo habla en Hebreos 11 que dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que se espera, la convicción de la convicción de lo que no se ve. Entonces, dentro de mi punto de vista, yo me quedaría con la fe. En fin de cuentas, la fe en Jesús, pues nos da esa salvación, ¿no? así es. Pues sí, yo creo que también opinaría lo mismo, pero es que sigo con esa misma duda de que, ¿y si en dado caso llegamos a perder la salvación por cuestión de no permanecer? Porque la salvación ya está, el que se desvía o el que se pierde es uno. Bueno, a lo mejor en tema de la salvación, Eso yo creo que eso es aparte. es que es un tema ya muy profundo, del cual, o sea, no tenemos pues conocimiento como tal, ¿no? Pero unos dicen que sí se pierde, otros dicen que no se pierde, Yo opto o porque el que se pierde es uno, porque la salvación siempre va a estar, sino que el que se pierde pues es uno como ser humano, ¿verdad?
simplemente abandona lo que ya tenía como tal. Sí, yo creo que no es que no se pierda, sino es que uno es quien abandona esa. Que en fin de cuentas termina abandonando. Sí, Sí, es que creo que, en fin, es un tema muy muy amplio. profundo, muy amplio, el cual, pues tal vez cuando ya estemos allá con Dios vamos a entender o vamos a saber si sí o no, Sí, sí, realmente no. si realmente, si llegamos. Pero creo que la fe en fin de cuentas, yo una vez me hice una pregunta y decía, ¿qué es la fe? Pero en fin de cuentas, la fe es seguir creyendo, incluso cuando no deberías de seguir creyendo. O Así es. cuando el cacahuate te dice, ya no tengas fe en esto, ¿no? Uno tiene que seguir teniendo fe porque hay cosas que quisiéramos explicar por parte de la fe, pero no nos da el coco, no tenemos ese conocimiento Así como es. tal. Es algo muy difícil de explicar. Tendrías que como tal que vivirlo para poder saber realmente qué es la fe, ¿verdad? Para poder entender esa parte tan complicada, pero bonita a la vez. Y dice, definición de conocimiento. Es algo que nos ayuda a poder saber más de aquello que no conocemos, que nos ayuda a enfrentar distintos problemas o dificultades en nuestro día a día. ¿Sí? O sea, el conocimiento es lo que nos ayuda en nuestra vida cotidiana como cristianos, ¿verdad? O incluso si no eres cristiano, el conocimiento te va a ayudar ¿para qué? Para poder entrar a un buen trabajo, para poder para poder hacer negocios, para, para poder afrontar dificultades o problemas en tu vida cotidiana, para poder enfrentar tentaciones como cristianos, ¿verdad? Para poder enfrentar muchos tipos de problemas o cosas que puedan suceder en nuestro día a día y que nos ayudan a poder como tal tener una solución para eso, ¿verdad? Y saberlo afrontar pues con conocimiento en base a lo que hemos aprendido en nuestro día a día, ¿verdad? Sí, es que en base sí sé que terminan complementando lo que es la fe y el conocimiento, porque, por ejemplo, a lo mejor se me va a decir, sí, podrás tener mucha fe, pero tal vez no has aprendido a saber huir de la tentación. Y Así a fin es. de cuentas tenemos que entender que a la tentación no se le confronta, sino se le huye y se le aleja. Entonces, ¿cómo si tienes ese conocimiento? Mucho de nuestra parte de ser humanos, o también de lo que, como se llama el nombre del podcast, que es prueba y error, en parte la prueba y el error nos lleva a un conocimiento, y ese conocimiento nos termina salvando de diferentes circunstancias, las cuales pues no pueden ser pues muy agradables para nosotros. Pero, pero sí, se van complementando y en fin de cuentas el conocimiento nos ayuda a entender el por qué Jesús vino. Hoy creo que está un poquito más abierto. No sé si era como antes. Nosotros tenemos prácticamente unos 5 años o 4 años de ser cristianos. Entonces, hoy en día la fe en Jesús es más comprobable. ¿Por qué? Porque cada vez se encuentran más cosas que estudian tal vez perdidas. Se encuentran más datos. eh, ma- Milagros como tal también en las iglesias que pasan en las calles también cuando Dios, pues salimos a compartir, ¿verdad? Podemos ser ese impacto al compartir de Dios y podemos ver cómo Dios toca y transforma los corazones de las personas. Yo creo que es el mayor el mayor acto de fe que podemos ver, se podría decir, sí. o sí, que el poder ver cómo Dios transforma el corazón de una persona que antes era drogadicta, alcohólica. Yo creo que ese es el mayor milagro que podemos ver de un acto de fe al confiar en Dios, ¿verdad? Y pues sí, yo creo que sería eso. Bueno, ahorita lo recuerdo más. Dice, brincamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué nos acerca más a Dios, la fe o el conocimiento? ¿Tú qué opinas ahí? ¿Qué crees que nos puede acercar más a Dios, que nos puede llevar a, pues, a cumplir como tal su voluntad? Yo creo que como cristianos, pues yo creo que todo cristiano anhela y desea buscar y cumplir los deseos que hay en el corazón de Dios, ¿Qué ¿verdad? nos acerca más a Dios, la fe o el conocimiento? Conocimiento. Pues es que en fin de cuentas la fe es quien nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo creo que la fe, pero es como lo estamos hablando, ¿no? O sea, se complementa porque en fin de cuentas, sí, tal vez dice, sí, yo tengo fe. Bueno, en algún momento hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, yo decía, tengo fe en Dios o creo en Dios, pero como tal no tenía el conocimiento. Yo algo que
que decía de cuando era más chico, yo decía, no, pues yo para qué le pido a su hijo, ¿no? De cierta manera yo crecí un poquito tanto cultura como cristiana, como cristiana católica, entonces muchas de las veces yo siempre miraba a ese Jesús, o ya ven que como tal tienen su representación de que está Jesús en la cruz, pero yo no sabía que Jesús como tal había resucitado, había ascendido y estaba con el Padre. Entonces mi imagen siempre como tal era que estaba Jesús allí colgado, sufriendo. Sí, sí. Entonces, para muchas personas, eso, eso de esa manera está todavía Jesús cuando como tal la palabra, sin el conocimiento que yo adquirí leyendo la palabra y conforme las enseñanzas de mis maestros, pastores, fui aprendiendo que Jesús no está como tal colgado en un madero. Entonces, sí ocurrió esa imagen, sí pasó esa situación, pero ya no está ahí. Por eso yo optaba y decía, no, pues mejor le pido del que está sufriendo todavía, mejor le pido al que está allá, pues al mero mero, Aquí ¿no? ya está reinando como tal, Sí, claro. pero pues como tal sabemos como cristianos que tenemos esa fe, esa convicción, que no, pues ahora sí que no podemos llegar al Padre si no es por el Hijo. Jesús termina siendo o es el único camino. O sea, ni el santo de tal, el santo, ni la santa de tal nos van a llevar, sino no, únicamente es por medio de Jesús. Y mucha gente vive por esa, sí tiene tal vez fe, esperanza, pero no la tiene como tal bien centrada y no tiene el conocimiento y no está fundamentada el que es la fe, ¿no? Sí, yo creo que para complementar esa parte, el conocimiento yo creo que también nos ayuda para poder tener esa cercanía con Dios, porque muchas de las veces sabemos de ese Dios, pero no tenemos la confianza para poder acercarnos a Él, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno de principio llega y que es cristiano y así, a mí me pasaba que pues pecaba, le fallaba a Dios y provocaba que yo me alejaba. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque yo sentía que Dios me iba a rechazar, ¿sí? Yo sentía que Dios me iba, pues sí, como que a hacerme un lado como normalmente lo haría un ser humano, ¿verdad? Pero era ¿por qué tenía ese concepto? Porque no conocía a Dios. O sea, porque no tenía como tal esa relación que hoy en día, pues se podría decir que tengo, ¿verdad? Que tengo ese conocimiento, porque el conocimiento de saber más de Dios te lleva a qué? A poder tener la confianza de poder acercarte a Él sin temor. Es como cuando tenemos un amigo de confianza. Te puedes pelear con él y todo, pero tarde que temprano puedes volver con él a platicar, arreglar las cosas y permitir que esa amistad siga creciendo. Yo creo que parte de tener conocimiento también nos ayuda a entender que Dios siempre nos va a perdonar, siempre nos va a estar ahí ayudando y guiando para poder cumplir su voluntad. Sí, que no es vivir en perfección, sino vivir en disposición. Y pues sí, yo creo que es eso, el permitir que la fe nos lleve a tener ese conocimiento para poder permanecer. Sí, es que en base también la misma palabra nos dice, no, el pueblo carece por falta de conocimiento. Entonces, pues, en fin de cuentas, nuestra cultura como tal, en México, pues, hay como que se le puede llamar como una religión, Ujú. la cual es como que, ¿cómo se dirá? La primera no, pues la que está, ¿no? La que es como que La cultural. que predomina como Sí, tal. la que predomina aquí, pues es el catolicismo. Entonces, eh, muchas de las veces, o bueno, yo he tenido testimonios o así, sí, cuando platico con amigos o amigas, que me han comentado de que, pues, en parte no les dejan como que leer la Biblia. No sé si eso sea cierto, pero lo primordial, fíjense, todo lo que hizo, todo lo que hizo, lo que hizo Dios para nosotros, o sea, crear un libro de 66, de 66, bueno, podría ser, sí, se le puede llamar un libro de 66 libros, Yo creo que sería como tal un manual de vida. un manual de vida de 66 libros con más de 40 autores. Sí, me equivoco, estoy haciendo una herejía y me corrigen. Aproximadamente como de más de 40 autores, en el cual se resume en que es el centro, es Jesús. Pero todo ese libro nos ayuda a nosotros para llevar nuestra vida conforme es a su agrado y esa vida termina por medio de que nosotros somos obedientes, terminamos llevando una vida placentera. Y es que en fin de cuentas,
vamos siendo renovados de poco en poco, ¿no? La misma palabra dice que vamos obteniendo la mente de Cristo o vamos transformándonos a medida del varón perfecto y en cada, por medio de esa palabra siendo confrontados, eh, todo lo que hace Dios, todo ese conocimiento lo imprimió o lo puso por medio de esos hombres que fueron inspirados por medio del Espíritu Santo, se crea ese libro, ese manual de vida, la cual nos ayuda a tener una vida, pues un poquito, pues no fácil, en fin de cuentas, pero nos ayuda a ahorrarnos, pues Muchos problemitas. muchos problemas, ¿verdad? Sí. En los cuales podríamos carecer, bueno, Sí, podríamos llegar a porque carecer. muchas de las veces podremos entender o conocer, pero simplemente seguimos como tal de necios en esa área, cayendo en un mismo hábito como tal. El permitir que la fe y el conocimiento te transformen, te llevan a vivir una vida pues más santa y más pura. No perfecta, pero como dije ahorita, siempre dispuesta a querer cumplir la voluntad de Dios. Y es algo muy, muy bonito, ¿verdad? Y lo dice en la siguiente pregunta, ¿verdad? Dice, ¿por qué debemos usar el conocimiento? ¿Para qué ¿Para qué? podemos usar el conocimiento? ¿Para qué lo usarías tú, bro? Pues que hay muchas áreas las cuales se Pero el puede, conocimiento ahorita lo estamos enfocando en base a la palabra, en base a Dios. ajá, ¿En sí, tú sí, qué sí. podrías usar ese conocimiento? Pues yo creo que como todos, ¿verdad? El compartir, el orar con sabiduría, con conocimiento, ¿verdad? El buscar cumplir la voluntad de Dios en base a principios y conocimientos que Él me ha dejado a través de su palabra y a través de experiencias que yo he tenido. Y también el compartir de esas experiencias, esas batallas que he tenido a otros para que también pueda serles de ayuda, ¿verdad? Es como tal Sí, prepararse para poder ser de bendición, pero también uno tener esa bendición de poder seguir fuerte en la fe, ¿verdad? ¿Tú? pues yo creo que en fin de cuentas, pues sí, o sea, se resume a, vaya, todos tenemos un testimonio y todos hemos pasado diferentes cosas y siento que Dios pone sentir muy especial en cada persona para nosotros a través de esa experiencia poderla utilizarla y utilizarla para bien, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si tal vez tú batallaste con pornografía, yo batallé con adicciones, yo batallé con diferentes cosas, puedo, eso que yo aprendí, porque en fin de cuentas va a llegar un punto en el cual Dios me ayude a poder dejar ese mal hábito, esa mala adicción, Ujú. va a llegar un momento en el cual yo las tengo que vencer en Jesús y así yo puedo ayudar a otras personas. Y ese conocimiento, el cual yo obtuve por medio de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra, pues puede ayudarme para inspirar y ayudar a otros. Entonces, así como me ayudaron a mí, yo también voy a buscar ayudar a otros con ese conocimiento que obtuve, ¿no? Sí, a través de esas dificultades. Y fíjate, ahí estaba checando un versículo, dice Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Y es algo muy bonito, ¿verdad? Porque yo creo que muchas de las veces, hoy en día, como tal, estamos en una generación en la cual todo lo vemos como tal, nada más lo físico, solo vemos lo principal de una persona, ¿verdad? Como tal, su aspecto físico, Su apariencia, su sí. apariencia como tal, ¿verdad? Y algo que dice aquí dice, el que posee entendimiento ama su alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces pasamos procesos y dificultades que aún así las pasemos, las podemos pasar 15 10 veces, pero no nos alejamos de esa área. Por ejemplo, pecados ocultos, ¿sí? O una inestabilidad en nuestra relación con Dios. El tener entendimiento es entender de que eso que no te ayuda y te hace sentir mal es aprender como tal a abandonarlo, a pesar de que cueste, ¿verdad? Dice, ama su alma, ¿sí? Y es que el hecho de, de amar nuestra alma como tal es también cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, ¿sí? Sí, El que guarda la inteligencia hallará el bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque en medio de esas dificultades, el guardar la palabra de Dios nos ayudará a, ¿qué? A poder enfrentar esas batallas. Y muchas de las veces, pues no sabemos cómo enfrentarlas, cómo saber accionar ante esas dificultades, ¿verdad? Pero el aprender a guardar la palabra de Dios te va a ayudar a qué? A cuando vengan esas tentaciones, esos malos pensamientos, o el querer hacer algo malo, por ejemplo, el echar mentiras, te va a recordar de que, hey, tú no eres eso, ¿sí? sí, Tú no eres así,
tú eres un hijo de Dios, ¿sí? O incluso si llegas a caer, te va a ayudar como tal a respaldar y a permitir que tú sigas adelante, que sigas avanzando y que no te derrumbes en esa, en ese proceso, ¿verdad? Sí, y es importante, o sea, por ejemplo, tal vez la palabra no te diga como que, sí, te dice que Dios te va a hacer como tal libre del pecado, pero no te dice, toma a 7 pasos, deja de encerrarte en tu cuarto con la computadora o con tu celular y vas a dejar de estar viendo cosas que no debes de ver. No, como tal, no es así, pero en parte es lo bonito de la iglesia como tal, ¿no? Que en fin de cuentas todos tenemos un testimonio, hay personas mayores que nosotros con más experiencia o que se han equivocado más que nosotros y ellos te pueden, oye, ¿sabes qué? Yo, esto fue lo que me ayudó a abandonar este pecado. Ujú. Ese conocimiento que te está impartiendo a través de una experiencia, la cual no sabes cuántas caídas tuvo, valóralo porque en fin de cuentas te lo dan por algo, ¿no? Porque ellos tal vez luchaban, tal vez tenían situaciones las cuales no controlaban, pero a medida que iban luchando contra eso, Dios les iba revelando que era de esa manera, ¿no? Que tenía que estructurar como tal una disciplina, llevarla a cabo y pues les dio como tal la victoria. Porque no, si somos realistas, pues como tal la Biblia no te dice cómo salgas, no, no te da un paso a paso. Ujú. Sabemos que en Cristo Más que vencedores. somos más que vencedores, pero no te dice cómo salir a paso de cada una de las situaciones, ¿no? Como tal, pues en aquel entonces no te va a decir, vas a dejar tu tablet en tu cocina, en la sala, te vas a ir a dormir a tu cuarto sin aparatos o, no sé, otro ejemplo de que no vas a ver tele de noche. No sé, hablando cosas ahí de que ves cosas que no están apropiadamente, no es así, sino que el hecho de que Dios también estableciera como tal, Jesús estableciera como tal la iglesia era también para que hubiese un pueblo unido, una cultura, un reino, el cual nos pudiéramos apoyar con diferentes cosas, ¿no? En este caso, a lo mejor ahorita lo estamos llevando un poquito más a los temas y consejos de pecado, pero hay cosas como tal que no vienen en la Biblia, pero es conocimiento el cual viene, pues, puede ser tomado dentro de la palabra, eh, que son, ¿cómo diré? Que terminan siendo cosas que nos van a beneficiar, ¿no? Sí. Sí, es que no solamente en el ámbito, pues, como dices, del pecado, sino también, no sé, en cuestión de crear, de tener proyectos, empresas o de tener una mejor relación con Dios, ¿verdad? Yo creo que el conocimiento nos ayuda también a poder brindarle ese apoyo o esa instrucción a esa persona que es nueva en la fe incluso, para poder permitir que esa persona pueda crecer y pueda tener un crecimiento correcto y sano en su vida espiritual, en su vida íntima con Dios, que pueda tener, no sé, negocios sanos también. El conocimiento de diezmar, ¿no? El- Que es lo principal, ¿no? Dentro del diezmar, por ejemplo, bueno, de mi parte, yo tengo familia la cual pues ya es cristiana, pero estaba un poquito, ya tenía conocimiento, un poco más de conocimiento acerca del diezmo. Bisabuelita mi bisabuelita Victoria, que en su tiempo, pues ella fue la primera por parte sí, de mi familia y de ahí pues se vinieron más generaciones. Yo soy una de esas generaciones o somos una de esas generaciones. También era muy fundamentada en base por el diezmo. Entonces, yo sé que yo sé que hay personas a las cuales les puede llegar a costar creer, Creer esa parte, ¿verdad? creer que es en el diezmo, pero dentro del diezmo hay, del dar ese diezmo a Dios, trae bendición, ¿no? Y en fin de cuentas, ahí son dos cosas, o sea, hay personas que tal vez no tienen ese conocimiento y no lo hacen y quieren ser libres quieren tener bendición, quieren que Dios les ayude también a cubrir o a cuidar su 90%, pero no saben cómo hacerlo, pero hay personas a las cuales no se les habla como tal del diezmo. Y Ujú. hoy en día, tal vez los pastores cuidan un poquito más eso porque escuchan diezmo, ofrenda Y muchos se y la entienden. gente se va, ¿no? Porque creen malamente que simplemente pues el pastor se está aprovechando de ellos, pero no, es una enseñanza la cual tiene que haber, tienen que tener conocimiento, porque sin conocimiento tal vez pues puede haber cosas, bendiciones de las cuales nos podamos estar Perdiendo. perdiendo o podamos estar errando en diferentes circunstancias en nuestra vida, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de tener Eh, esa parte del conocimiento de diezmar
y de permitir que... Que eres arriba, que todo... Ah, dije, ¿qué pasó? Sí, yo creo que el hecho de tener ese acto de fe, porque pues sí es un acto de fe el diezmar, ¿verdad? Porque muchas de las veces pues damos, a veces estando cortos, o a veces incluso no teniendo un sustento como tal así tan grande, ¿verdad? Pero yo creo que a través de eso Dios prueba nuestra fidelidad para poder llevarnos a más. Y esa fe te lleva a tener conocimiento y experiencias las cuales pues te van a hacer entender que Dios obra a través de esos pequeños actos de fe que uno hace como hijo y como siervo de Dios, ¿verdad? Y dice en Santiago 1:5-6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él se las da, Él les dará para, pero, bueno, no, mejor corto la idea. Es que la está dando Repetimos, en repetimos, otra traducción. repetimos. No, dila. No lo cortas. Dile ahí, Y si alguno dile. de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente, sin reproches, y se las dará. Pero pídanla con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Entonces, si nos hace falta sabiduría, Pidámosla y permitamos que Dios nos nutra de él, ¿verdad? Porque al final el hecho de tener conocimiento de él nos va a llevar a tener una vida más cercana a él, más santa, se podría decir, más pura, y que sea del agrado de él principalmente, porque yo creo que es lo que todo cristiano quisiera tener, el poder agradar a Dios y glorificarlo pues aquí en este cuerpo como tal, que busca ser lo contrario a lo que Dios quiere, ¿sí? Y dice, pídanla con fe, ¿sí? Pidamos las cosas con fe. Si, no sé, tú tienes el hecho de querer hacer un proyecto, de querer darle algo a Dios, pídeselo, que te dé la provisión y también da las cosas como tal con fe. En este caso, pues, en el aspecto del diezmar y todo eso, busquemos dar las cosas con un acto de fe. ¿Sabes qué, Señor? Yo te lo doy por amor, yo te pongo esos planes en tus manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que en ti va a haber como tal una instrucción, una dirección correcta y pase lo que pase, todo será para bien, ¿verdad? sí, también siempre creo que algo muy importante es, sí es bueno como tal pedir sabiduría, conocimiento. En algún momento yo de mi vida, conforme iba creciendo, bueno, en este tiempo que yo tengo de cristiano, llegó un punto en el cual, pues a uno le endulza, ¿no? Que existan personas, que encuentres personas con las cuales, eh, pues como tal te hablen muy elocuentemente o te hablen sobre las historias muy profundo. Y llegó un punto yo en el cual también, no digo que esté malo, pero por eso yo, desde mi punto de vista, siento que no es lo fundamental, lo primordial. Para mí siempre primero será la fe. Pero en este caso, llegó un punto en mi vida en el cual pues yo estaba como que me empezó a gustar cómo hablan esas personas y yo también quería llegar a hablar de esa manera, ¿no? Sí, Quería tienes hablar razón. más elocuente, quería saber los textos de la Biblia. Y algo con lo cual batallé mucho es para grabarme los textos de la Biblia. O sea, no me los sé parafraseados, pero no me los sé tal como vienen, ¿no? Yo leo diferentes versiones, entonces leo Reina Valera, Reino NTV y TLA. Pero la principal para mí o la que yo leo, yo sé que la base a lo mejor en algunas iglesias la manejan como la Reina Valera, la 1960, pero yo para mí, yo soy del cristianismo moderno, no se crean. Entonces, pues yo uso el NTV y la TLA un poquito más porque es más fácil de digerir para mí. Algunos dicen de que no, es que lee la Reina Valera porque es la más espiritual. Si no sabes leer la Reina Valera es porque de plano no estás conectada con el espíritu. Dentro de mi punto de vista es mentira, porque en fin de cuentas son traducciones, ¿no? Pero sí, nuestra base debe ser la Reina Valera como tal. Entonces, yendo al punto, ¿no? Llegó un punto en el cual yo también quería aprender como esas personas y en lugar de hacer mis devocionales o, o de ver las historias por aprender y conocer más de Dios, yo lo hacía solamente para llenarme de información. Pero resulta que esa información, conforme pasó el tiempo, como que sentía que me iba despegando un poco de Dios. Entonces, bueno, sí me terminé despegando como tal, porque ya lo buscaba más por conocimiento
que por amor o por tenerle fe a Él. Sí. Y algo que lo cual me tocó escucharle en la prédica de un pastor, el pastor Rey Matos. Él decía que él por mucho tiempo, o sea, predicaba mucho en base a, con mucha teología como tal, pero lejos de ser una enseñanza, eran más como datos, ¿no? Sí, era más que nada el compartir como tal puro conocimiento. Era puro conocimiento, pero le faltaba tal vez ese amor. Él, debido a una experiencia, él nos contaba que él opta mejor, dice, ¿sabes qué? Yo mejor opté por dejar de predicar de esta manera y opté por empezar a predicar para que la persona vaya creciendo dentro de su ámbito, de su ambiente, de lo familiar, ¿no? Y es que hay personas que se pueden llegar a perder por eso, por el conocimiento que llegan a tener, ahora sí que de la palabra, pueden llegar a creerse, les puede llegar a faltar esa humildad, la cual al principio teníamos, y por medio de esa humildad Dios nos capacita, pero luego viene la arrogancia, ¿no? Y la arrogancia y cosas en las cuales, pues, después de eso nos podemos terminar desviando de las cosas de Dios. Y hay personas así, ¿no? Una vez un primo me decía, cuando yo iniciaba, me dice, ¿sabes? Me dice, ¿te recomiendo algo? Y le dije, sí. Me dice, antes de llenarte de conocimiento, llénate del amor de Dios. Y ya fue como que dije, ah, ok. Le dije, ¿por qué? Conforme pasó el tiempo, lo entendí. Yo entiendo que sí, lejos de saberme toda la Biblia completa, lo mejor es expresar. Porque sí, a lo mejor no te la sabes toda completa, no te sabes como tal toda la Biblia completa, pero lo expresas y eso cambia. O hay personas que al revés, ¿no? Se saben toda la Biblia, saben todos los datos históricos, qué es lo que ha pasado en el hebreo, en el griego, pero simplemente no muestran ese amor, el cual debemos demostrar. Sí, yo creo que, pues sí, el amor, yo creo que en el cristianismo como tal, yo creo que es la base de todo, es la base de todo porque al final de cuentas, pues podremos hacer muchas cosas, pero si no lo hacemos con amor, de nada servirá porque pues no estamos agradando a Dios. El, el hacer las cosas con amor, yo creo que es lo que nos lleva a poder parecernos más a Dios, porque pues cualquiera puede servir, cualquiera puede brindarte algo, la diferencia es cómo te lo brinda, Sí, porque al final en sí yo creo que genera más impacto alguien que te da algo con amor que alguien que te lo da solamente porque te lo da. Es, por ejemplo, si lo damos en aspecto de que no sea alguien que da ofrendas, ¿verdad? Alguien que lo da con amor, y con fe. esfuerzo y fe a Dios, alguien que, te lo doy porque me sobra, ¿sí? Yo creo que ahí Dios ve nuestros corazones y realmente está viendo si realmente nos estamos esforzando por agradarlo y glorificarlo a Él o simplemente estamos dando como tal sobra, ¿verdad? Sí, Y pues sí, yo creo que el hecho de tener una vida espiritualmente sana es demostrarle a los demás a través de nuestro testimonio el amor de Cristo Jesús. Porque pues sí, es lo que nos va a llevar a que más gente pueda conocer y quiera aceptar a Cristo. El permitir que ese amor que nos inunda que lo podamos transmitir a otros, porque podemos tener mucho conocimiento, mucha teología y todo lo que tú quieras, pero si no tienes amor, no vas a poder hacerle sentir a la otra persona el amor de Cristo. sí, por ejemplo, nos vamos a algo, pues uno de los personajes más conocidos, el rey Salomón. Como tal, él pidió sabiduría y por medio de esa sabiduría, pues hizo grandes cosas, ¿no? Pero una de esas cosas también que hizo fue olvidarse como tal de Dios. Tomó muchas decisiones, las cuales, pues no fueron, las cuales estaban establecidas que no eran como tal en la ley que había escrito Moisés, y él termina violando prácticamente todas. Entonces, si no mal recuerdo, eso viene en Éxodo 22, si no mal recuerdo. Eh, entonces, como tal, ahí de rato les investigamos y les decimos. Entonces, como tal, Salomón se termina desviando y hace todo lo que estaba escrito, todo lo que había escrito Moisés, que no debería haber, que no debería ser un rey, lo termina haciendo. Entonces, sí, se llenó de sabiduría, de riquezas, de conocimiento, también de mujeres, de todo un poco. Entonces, pero en fin de cuentas se terminó desviando de quien le había dado todo, ¿no?
eh, y él nos muestra en sus libros de Eclesiastés, ¿no? Que en fin de cuentas, que es mejor vivir la vida únicamente para Dios. Dentro de toda esa sabiduría, conocimiento y riquezas, más adelante en el libro de Eclesiastés nos muestra que en fin de cuentas es mejor vivir una vida para Cristo y Así que es. todo lo aquí es vanidad. Lejos de todo el conocimiento, todo lo que podamos llegar a tener es vanidad. Pero también debemos de tener en cuenta que no está peleada la fe con el conocimiento. No. Simplemente que pueden ir de la mano, pero si a mí me preguntan, ¿tú con qué te quedarías? Para mí sería la fe, porque en fin de cuentas, la fe nos trae la salvación. Y esto nos trae la siguiente pregunta y última. Dice, ¿para qué nos ayuda la fe? ¿Para qué nos ayuda la fe, Isaac? Pues para creer en aquello que no podemos ver. Aquello que no podemos Sí. explicar, ¿no? Dice en Primera de Juan 5, capítulo 4, versículo, no, Al revés. capítulo 5, Versículo versículo 4. 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesús. Entonces, va a haber cosas las cuales pues no entendamos cosas que simplemente no tienen explicación, pero el hecho en nuestra vida como un cristiano es avanzar, ¿no? Algo lo cual yo siempre digo, cuando no me salga algo bien, pues bueno, es dentro de la voluntad de Dios. Y sí, puedo tener mis errores, me puedo llegar a equivocar, pero dentro de lo que cabe, esos errores Dios los utiliza para prepararme para algo mejor. Pero ya está, también está ya en cómo lo decido yo hacer, si decido aprender o si decido seguir en ese mismo error, ¿no? Así es. Entonces, es importante que no separemos las dos cosas. Creo que algo que me dejaba muy presente, que les hablaba cuando iniciamos este capítulo, que yo miraba dentro de un Reels el cual decía un señor de que un cristiano tiene que saber esto y el otro y aquello. Sí, es cierto, lo debemos de saber y debemos de entender el porqué de las cosas, el por qué Jesús murió por nosotros, el por qué, se escribió de tal manera, pero creo que por encima de eso, del conocimiento, es la fe. Creo que por encima de todo lo que los puntos teológicos que podamos buscar o entender o aprender, yo creo que por encima de todo eso es la fe. Dentro de mi experiencia, en algún momento yo me traté de llenar más de conocimiento que de esa comunión con Dios y como tal no me terminé desviando, pero no estaba enfocado en lo que en verdad Dios quiere. Sí, porque no te llenas realmente de Dios. Simplemente te llenas de conocimiento, pues vacío. Porque sí, yo también he conocido mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero realmente no tiene un amor por Dios, un amor por cumplir la voluntad de Dios. Simplemente, pues tienen conocimiento y no lo saben, pues muchas de las veces reflejar o expresar hacia los otros, ¿verdad? Sí, Y ese, pues sí, yo creo que el hecho de hacer todo, debemos buscar de hacer todo con amor, buscar tratar de siempre hacer las cosas para Dios, ¿sí? Todo lo que hagan, hagámoslo como para Dios y no como para el hombre, porque al final de cuentas la recompensa proviene de Dios, ¿sí? El conocimiento, eh, la fe, la prosperidad, todo proviene de Dios y todo proviene de Dios y todo vuelve a Dios, ¿sí? Es el hecho de poder, lo que hoy en día podemos estar sembrando, mañana lo vamos, primeramente Dios, cosechar, ¿verdad? Así que busquemos permitir de cosechar y tener una buena fe, pero también un buen conocimiento para que podamos crecer bien espiritualmente. sí, también para poder nosotros llegar a fundamentar bien nuestra fe, porque se van a venir preguntas, a veces vienen ese tipo de preguntas O que nos debates. sacan un poquito de contexto. En fin de cuentas, como cristianos sabemos que no tenemos que llegar a debatir. Bueno, hay personas las cuales sí tienen ese don en el cual debaten y tienen mucho conocimiento, pero si no tienes ese don, pues mejor no te metas en debates y simplemente comparte tu manera. Una de las mejores maneras para compartir es por medio de nuestro testimonio, nuestro comportamiento, la manera que expresamos, que le expresamos nuestro amor a los demás. Eh, pero sí, pues eres esa persona en la cual eres buena para debatir, tienes conocimiento, Dios ha puesto ese sentir en ti, pues adelante, ¿no? Así es. Entonces, pues ese es el tema de ahora. Espero que les haya gustado. Pues ya tienen mucho sin grabar.
Espero que nos puedan seguir escuchando, que nos quieran, para los que nos quieran seguir ahí, síganos como Prueba y Error, suscríbanse. Y este tema se llamó, ¿Qué es más importante, la fe o el conocimiento? y recuerden que el protagonismo siempre es de Ese- Cristo. Nos vemos. Dios les bendiga, cuídense.